so nice to meet you. Nice to meet you too. Me too. I'm excited. Quiero empezar este video agradeciendo a cada uno de ustedes que ya se suscribió al canal. Ya llegamos a 32 inscritos. Gracias infinitas por estar aquí y formar parte de esta comunidad. Todo comenzó de manera silenciosa, casi imperceptible para los ojos distraídos, pero en Hollywood nada permanece oculto por mucho tiempo y cuando los rumores empezaron a expandirse, rápidamente se transformaron en una ola de especulaciones que colocaron el nombre de Tony Jaa en el centro de todas las conversaciones. Para muchos, él era simplemente la estrella de las artes marciales, el hombre que revolucionó el cine de acción tailandés con su increíble destreza física, sus acrobacias imposibles y su habilidad para mezclar la tradición con el espectáculo visual. Para otros, representaba un enigma, alguien que parecía haberlo conquistado todo y al mismo tiempo haberse desvanecido de las grandes producciones sin una explicación clara. Entonces surge la pregunta inevitable, ¿qué fue lo que realmente pasó con Tony Jaa? Para responder, hay que sumergirse profundamente en su trayectoria, desde los humildes inicios en su tierra natal hasta los momentos de gloria y los posteriores periodos de silencio, porque la vida de este actor, doble de riesgo y luchador ha sido una verdadera montaña rusa de conquistas, conflictos internos y misterios que todavía hoy siguen causando impacto entre sus admiradores. Nacido como Panom Jerum en una pequeña aldea rural de Tailandia, Tony creció en medio de la sencillez del campo, rodeado de la vida cotidiana marcada por la agricultura y las tradiciones budistas, pero desde muy niño se sintió fascinado por los filmes de Bruce Lee, Jackie Chan y Jet Li, y cada escena que reproducía en su imaginación durante las noches calurosas de su infancia alimentaba un sueño que parecía demasiado lejano, convertirse en una estrella mundial de las artes marciales. Sin embargo, a diferencia de tantos otros, Tony no se quedó solo soñando, él entrenó sin descanso, perfeccionó habilidades físicas casi sobrehumanas y forjó una disciplina férrea que lo convertiría años más tarde en un fenómeno. Su encuentro con el cine ocurrió de manera natural, después de llamar la atención de Panna Ritchie, un legendario coreógrafo de escenas de pelea que vio en el joven una joya en bruto capaz de incendiar la pantalla. Fue con la película ONG Bak, El Guerrero Muay Thai, estrenada en 2003, que Tony Jaa explotó en la escena internacional mostrando al mundo la brutalidad, autenticidad y espectacularidad del Muay Thai. A diferencia de otras cintas de acción de la época, ONG Bak prescindía de efectos digitales exagerados y se sostenía únicamente en el cuerpo de Tony, que arriesgaba su vida en escenas extremadamente peligrosas, saltando de edificios, enfrentando fuego real y ejecutando movimientos que parecían imposibles. La crítica occidental lo saludó como el sucesor natural de Jackie Chan y Jet Li, y Hollywood, siempre hambrienta de nuevos ídolos, comenzó a posar sus ojos sobre aquel peleador tailandés que parecía desafiar la gravedad. Pero es precisamente aquí donde la historia empieza a adquirir tintes más oscuros, porque mientras su carrera parecía despegar rumbo al estrellato global, Tony Jaa enfrentaba presiones inmensas en su vida personal y profesional. El éxito repentino trajo fama, dinero y oportunidades, pero también trajo conflictos, responsabilidades y la inevitable intromisión de la industria que quería moldearlo a su propia conveniencia. Lo que casi nadie sabía es que tras bambalinas Tony libraba una batalla silenciosa contra contratos abusivos, disputas con productores y el peso de cargar no solo su carrera sino también la representación de toda una cultura. Cuando filmó ONG Bak 2, Tony ya no era únicamente el protagonista, también era director, guionista y coreógrafo, lo que significaba jornadas interminables, presión psicológica devastadora y una responsabilidad casi insoportable. El proyecto se convirtió en un infierno, retrasos en el rodaje, problemas financieros, falta de apoyo y tensiones constantes lo llevaron a un colapso emocional. En un gesto que impactó a fans y colegas, simplemente desapareció del set y se refugió en un templo budista, buscando paz espiritual y respuestas que el mundo del cine parecía incapaz de ofrecerle. Esa decisión fue interpretada de formas distintas. Algunos la vieron como una señal de debilidad, otros como un acto de valentía, pero todos coincidieron en que algo profundamente humano había salido a la luz. Mientras tanto, Hollywood, que ya planeaba integrarlo en su maquinaria de estrellas, quedó perpleja ante la idea de que un actor en la cima del éxito eligiera abandonar todo para seguir el camino de la meditación y la espiritualidad. Sin embargo, Tony Jaa siempre fue diferente, y esa diferencia fue a la vez su fuerza y su vulnerabilidad. Tras meses de retiro, regresó, concluyó ONG Bak 2 y luego ONG Bak 3, pero la magia ya no era la misma. El público seguía admirándolo, pero el exceso de responsabilidades había cobrado un precio alto y su salud mental y física estaban resentidas. Años después volvió a brillar en el escenario internacional con su participación en Rápidos y Furiosos 7, compartiendo pantalla con Vin Diesel, Paul Walker y Jason Statham.
Para millones de espectadores que quizá nunca habían visto ONG Back, ese fue el primer contacto con Tony Jaa, y de inmediato reconocieron su talento único. Pero otra vez la pregunta surgió, ¿por qué no siguió en Hollywood? ¿Por qué no se convirtió en una presencia constante en superproducciones? La respuesta es compleja: barreras de idioma, contratos poco favorables, diferencias culturales y, sobre todo, la propia decisión de Tony de no someterse completamente a las reglas del juego. Él siempre prefirió mantener una conexión fuerte con su tierra, valorando el cine tailandés y preservando su espiritualidad. Eso lo convirtió en un ídolo aún mayor en su país, pero en Hollywood creó un halo de misterio y distancia. Para los ejecutivos acostumbrados a controlar cada movimiento de sus estrellas, Tony Jaa era impredecible, y eso representaba un problema. Aún así, aunque no aparezca de manera constante bajo los reflectores internacionales, sigue cultivando una legión de fans que lo ven no solo como un actor o luchador, sino como un símbolo de autenticidad en una industria cada vez más saturada de efectos especiales artificiales y tramas repetitivas. Hoy, cuando se pronuncia el nombre de Tony Jaa, Hollywood reacciona con una mezcla de respeto y frustración: respeto por el talento innegable y las contribuciones memorables que dio al cine de acción, y frustración porque sienten que podrían haber explotado mucho más su potencial. Pero quizá ahí reside el verdadero misterio. Tony Jaa nunca quiso ser solamente una pieza más en la maquinaria de los estudios. Tony Jaa, con cada paso que daba dentro de la industria, parecía cargar un dilema que lo acompañaría siempre: ser fiel a sí mismo y a sus raíces o dejarse absorber por la maquinaria de Hollywood que todo lo transforma en espectáculo comercial. Esa pregunta fue la que marcó la diferencia entre convertirse en un actor más del sistema o mantenerse como un ícono singular. Lo que para algunos productores era una oportunidad desaprovechada, para él era un acto de coherencia con su identidad. No se trataba solamente de filmar escenas de acción, se trataba de preservar la pureza del arte marcial que había aprendido desde niño, del respeto por el Muay Thai como disciplina espiritual y no únicamente como un recurso para vender boletos en taquilla. Y esa decisión, aunque le costó oportunidades millonarias, le permitió mantener algo que muy pocos en Hollywood logran conservar: la libertad. Pero esa libertad también lo llevó a enfrentar momentos de profunda soledad y silencios prolongados, silencios que fueron interpretados por la prensa como caídas, fracasos o desapariciones, cuando en realidad eran espacios de introspección, de búsqueda interior y de reconexión con aquello que siempre lo había sostenido. La industria del entretenimiento, acostumbrada a la velocidad, no perdona el silencio. Un año fuera de cámara puede parecer una eternidad y una década puede transformarse en un olvido. Sin embargo, Tony Jaa resistió esa dinámica y cada vez que reaparecía lo hacía con la misma intensidad que lo había caracterizado desde el inicio. En entrevistas posteriores, siempre hablaba con una serenidad que contrastaba con la violencia de sus escenas de pelea, recordándole al público que detrás de los saltos mortales y las patadas demoledoras había un hombre profundamente espiritual, formado en templos budistas, con una visión de la vida que iba más allá de la fama. Eso desconcertaba a Hollywood, porque no era el perfil típico de estrella que acepta todo a cambio de notoriedad. Y aunque sus apariciones en franquicias internacionales como Besos, Return of Xander Cage junto a Vin Diesel lo volvieron a poner en la mira, la verdad es que nunca buscó establecerse de manera permanente en Estados Unidos. Prefería viajar, filmar y luego regresar a Tailandia, donde su familia, su cultura y sus tradiciones le daban el equilibrio que necesitaba. Muchos se preguntan si esa elección fue la razón por la que no alcanzó el mismo nivel de popularidad que otros colegas de género, pero la realidad es que Tony Jaa nunca quiso competir con ellos, nunca quiso ser el nuevo Jackie Chan o el heredero de Bruce Lee, porque sabía que su camino era diferente, único y marcado por un respeto absoluto hacia sus raíces. A lo largo de los años, los rumores sobre su vida se multiplicaron, que si había renunciado al cine para siempre, que si estaba enfermo, que si había tenido problemas con mafias de productores o incluso que había abandonado todo para convertirse en monje de tiempo completo. Y aunque parte de esas historias nacían de hechos reales, como su retiro temporal en un templo, la mayoría eran exageraciones que revelaban más la fascinación del público que la verdad objetiva. Lo cierto es que Hollywood se quedó con una imagen incompleta de Tony Jaa, porque nunca lograron comprender que no se trataba de un actor desesperado por la fama mundial, sino de un hombre con prioridades distintas, alguien que podía rechazar contratos millonarios y sentía que lo alejaban de su esencia. Y esa actitud, tan poco común en un medio donde todo se mide en cifras, lo convirtió en un mito viviente. Hoy en día, cuando los fans revisan sus películas clásicas como ONG Back o Tom Jung-un, sienten la misma adrenalina que la primera vez, porque esos filmes no han envejecido, siguen transmitiendo una energía visceral, real, que contrasta con el exceso de CGI que domina las producciones modernas. Esa autenticidad es lo que mantiene a Tony Jaa en un pedestal intocable,
porque aunque no aparezca constantemente en cartelera, cada recuerdo suyo provoca impacto. En su país, su figura es respetada como la de un embajador cultural, un hombre que llevó al mundo la esencia del Muay Thai y mostró que un artista marcial podía conquistar Hollywood sin renunciar a sus raíces. Y aunque muchos se preguntan si algún día volverá con un proyecto que lo coloque nuevamente en la cima internacional, la verdad es que su legado ya está asegurado, porque lo que hizo en tan poco tiempo dejó una huella imposible de borrar. Lo que realmente sucedió con Tony Jaa no fue una caída ni un fracaso, fue una decisión consciente de no dejarse devorar por un sistema que transforma todo en mercancía. Su historia es la prueba de que no todos los caminos conducen al mismo lugar, y que a veces el verdadero éxito no está en la fama constante, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo a pesar de la presión del mundo entero. Lo más impresionante de la historia de Tony Jaa es que, a pesar de todas las presiones, nunca dejó de ser un hombre sencillo que jamás olvidó de dónde venía. Mientras en Hollywood se esperaba que adoptara el estilo de vida lujoso de las grandes estrellas, él prefería regresar a su aldea natal, convivir con los suyos, caminar descalzo por los campos de arroz y compartir con los monjes locales la calma de las oraciones al amanecer. Esa conexión con sus orígenes es la que lo mantuvo en equilibrio cuando todo parecía derrumbarse. Durante el rodaje de ONG Back 2, por ejemplo, se llegó a decir que su salud mental estaba al borde del colapso, y quizá en cierto punto lo estuvo. Porque dirigir, producir, coreografiar y protagonizar una cinta de ese nivel no es tarea sencilla, mucho menos cuando los recursos eran limitados y las expectativas gigantes. La presión lo llevó a huir hacia el silencio de un templo, y ese acto de abandono fue visto como un escándalo por la prensa, pero en realidad era un grito de auxilio, una búsqueda desesperada de paz en medio del caos. Lo curioso es que en vez de destruirlo, esa experiencia lo transformó, porque al regresar lo hizo con una mirada distinta, más madura, más consciente del precio que se paga por el éxito. Y aunque muchos fans lo consideraron un retroceso en su carrera, él mismo lo describió como una etapa necesaria para reencontrarse. En Hollywood, sin embargo, esa actitud generaba desconfianza. Los productores no entendían cómo un actor podía darle la espalda a contratos que le prometían millones y visibilidad global. Para ellos, Tony Jaa era un diamante que no se dejaba pulir, un rebelde silencioso que prefería seguir sus propios pasos. Y esa resistencia lo volvió un misterio aún mayor. Cuando finalmente aceptó participar en Rápidos y Furiosos 7, muchos creyeron que por fin se integraría de lleno en la industria norteamericana, que lo veríamos en múltiples secuelas, spin-offs y superproducciones. Pero la realidad fue distinta. Tony cumplió, entregó escenas espectaculares, se ganó el respeto del elenco y el cariño de los fans, pero después volvió a alejarse. No era falta de oportunidades, era decisión propia. Prefería elegir con cuidado, aunque eso significara aparecer poco. Su paso por Besos, Return of Xander Cage confirmó esa percepción. Ahí estaba de nuevo, rodeado de un elenco internacional, mostrando su carisma y habilidades, pero sin dejarse encasillar. En entrevistas posteriores confesó que lo que más valoraba no era el tamaño del cheque, sino la libertad de elegir proyectos que tuvieran sentido para él. Esa filosofía lo distingue de la mayoría de actores de acción, que suelen aceptar todo con tal de permanecer en la cima. Tony Jaa parecía decirle al mundo, prefiero estar en paz conmigo mismo antes que convertirme en esclavo de la fama. Mientras tanto, en Tailandia su figura creció aún más. No solo era el héroe que había llevado el Muay Thai al mundo entero, también era un símbolo de orgullo nacional. Jóvenes artistas marciales lo veían como inspiración y muchos comenzaron a entrenar no para buscar fama, sino para honrar la disciplina que Tony había mostrado con tanta autenticidad. Y eso es quizás su mayor legado, más allá de las películas, logró sembrar en miles de personas el deseo de conocer, practicar y respetar el Muay Thai como una forma de vida. Los rumores sobre su retiro definitivo nunca faltaron. En más de una ocasión la prensa sensacionalista publicó que Tony había dejado el cine para siempre, que se había convertido en monje de tiempo completo o que estaba gravemente enfermo. Nada de eso fue cierto. La realidad era mucho más simple y al mismo tiempo más profunda. Tony Jaa aprendió a aparecer y desaparecer a su propio ritmo, como un guerrero que sabe cuándo entrar en combate y cuándo retirarse para meditar. Ese vaivén entre acción y silencio fue lo que desconcertó a Hollywood, pero también lo que lo volvió inmortal entre sus seguidores. Porque, al final de cuentas, lo que realmente sucedió con Tony Jaa no fue un accidente, ni una caída, ni un fracaso. Fue la historia de un hombre que eligió no sacrificar su esencia en el altar del espectáculo.
Fue la historia de alguien que prefirió la autenticidad sobre la fama vacía, que entendió que no todo lo que brilla en Hollywood es oro y que la verdadera grandeza está en mantenerse fiel a uno mismo. Esa lección, aunque dolorosa para una industria que quería explotarlo sin descanso, es lo que lo convirtió en leyenda. Y es por eso que, aunque pasen los años, su nombre seguirá causando impacto. Porque Tony Jaa no solo filmó películas, dejó una filosofía de vida tatuada en cada golpe, en cada salto y en cada silencio. En conclusión, lo que realmente pasó con Tony Jaa no fue un misterio ni un accidente, fue la historia de un hombre que decidió mantenerse fiel a sí mismo, a sus raíces y a la esencia de su arte. Mientras Hollywood se sorprendía por su ausencia y sus silencios, Tony construía un legado que va más allá de la fama, un ejemplo de autenticidad, disciplina y respeto por la tradición. Sus saltos imposibles, sus peleas legendarias y su espiritualidad profunda no solo cambiaron el cine de acción, sino que inspiraron a miles de personas alrededor del mundo a seguir sus propios caminos sin rendirse a la presión externa. Tony Jaa es, y siempre será, un verdadero ícono que nos recuerda que la grandeza no se mide por contratos millonarios ni por la exposición mediática, sino por la coherencia con nuestros valores y la pasión que ponemos en cada paso que damos. Si quieres seguir descubriendo historias impactantes de tus artistas favoritos, suscríbete ahora a nuestro canal, activa la campanita y no te pierdas ningún video. Cada semana te traemos lo que Hollywood no quiere que sepas, secretos, misterios y revelaciones que te dejarán sin aliento. Suscríbete y forma parte de nuestra comunidad.